se genera el impasse donde el hoy imputado agrede otra vez en el colmado ya de Bernardo a la víctima, lo empuja a la pareja de este y posteriormente entonces ambos se envuelven con un arma blanca, arma que posteriormente que tenía la víctima, y esa arma el imputado se la quitó y posteriormente le infirió una estocada mientras le decía toma por palomo. Esto lo decimos porque cada uno de los testigos trajeron esa información al tribunal. La defensa técnica, dentro de su alegato inicial, le decía al tribunal que iba a presentar una defensa positiva, es decir, asumía la ocurrencia del hecho. Aquí no hay mucho que discutir respecto a lo que hayan establecido los testigos, no. Simplemente valorar el punto que establece la defensa técnica y que el propio imputado asumió, y así dijo a este tribunal, que es el autor del hecho acontecido el día 14 de julio de 2024, sobre un supuesto, decía el imputado, de una provocación de parte de la víctima. Lo que tenemos que analizar es lo siguiente: ¿puede existir una provocación de otra provocación? Es como si existiera una legítima defensa de legítima defensa. Es como si fuese que una persona víctima de un robo posteriormente le dispara a los perpetradores de su robo y luego estos quieran beneficiarse de una legítima defensa, una excusa legal de la provocación. ¿Por qué decimos esto? Porque el menor de edad, de apenas 16 años, quien se encontraba jugando en ese colmado, es la primera víctima del hoy imputado. Justo en ese instante, cuando el hoy acusado le quita el dinero, inicia una acción de provocación en contra de ese menor de edad. Y entonces viene la defensa técnica a decirle a ustedes que él es el provocado, que su representado es la persona que se encuentra provocada. Ajá, y el menor de edad, que estaba jugando en esa máquina y que el hoy imputado le quitó su dinero y que no obstante de quitarle el dinero lo agredió físicamente, no se encuentra provocado. Si en ese preciso instante esa víctima se defiende del hoy acusado, no es provocación de parte de la víctima que tuvo el imputado, pero no. Viene la defensa a decirle a ustedes que el provocado es él, cuando es él que agredió al menor, cuando es él que le quitó el dinero, cuando es él que luego llegan al colmado y empuja a su esposa, embarazada en ese momento, y al propio menor de edad. Y en esa discusión se puede observar en el video, y así también a través de la pericia que realizara el Departamento de Informática Forense, que el hoy acusado ya había neutralizado al menor de edad con esa arma a través de una llave que les realizó. Eso lo pueden ver a través de esa prueba pericial, que ya el imputado, que es la persona del suéter de raya, le tenía el brazo cruzado a la víctima con el arma quitada. Eso lo pueden ver en la pericia. Y que no obstante, él haberle realizado esa llave, fíjense cómo lo tiene ya con el brazo neutralizado al menor de edad, le quita esa arma y luego que se la quita, dice antes de inferirle la estocada, toma por palomo, y le infiere una estocada justo en el corazón al menor de edad. Y que luego que provoca esa estocada, intenta agredir al que intervino, a Bernardo, y eso se puede ver a través del video, que luego que está afuera, que Bernardo sale, el imputado ingresa otra vez al interior con esa arma, tratando de agredir entonces a Bernardo. La defensa técnica, como les decíamos, no pone en duda la ocurrencia del hecho, no pone en duda la participación del imputado, única y exclusivamente quiere enrostrarle al tribunal de que existe una excusa legal de la provocación. Y para esto, entonces, citamos otros casos que ha tenido participación en este primer tribunal colegiado, como es el caso de Hamlet García, donde en ese evento ocurrido en la bomba de Pimentel, la víctima toma un arma y dispara esa arma. Y no obstante esa arma, haberla disparado a la víctima, que los hoy condenados accionaron en contra de este y le quitaron la vida, presentaron también una excusa legal de la provocación, estableciendo que por la víctima manipular esa arma y disparar en contra de
de sus agresores, había una excusa legal de la provocación. Y este mismo primer tribunal colegiado rechazó esa legítima defensa, esa excusa legal de la provocación y legítima defensa que planteaba la defensa técnica. Pero no solo el primer tribunal colegiado, sino también le fue presentado este caso similar al segundo tribunal colegiado y también le fue rechazada. ¿Por qué? Es que además de existir algunos requisitos para la materialización de una excusa legal de la provocación, que en este caso no se dio, no pudo evidenciar jamás la defensa técnica en el curso de este juicio, aquí la persona ofendida, la persona sobre la cual el imputado había cometido actos que podían haberlo provocado, era el menor de edad. No solo por la condición de ser un menor de edad, sino por la forma en que el imputado le quitó su dinero. Incluso esto pudo irse más allá de un simple homicidio voluntario. Aquí pudo también calificarse como un robo que cometiera el imputado sobre algo que ya era propiedad de la víctima, su dinero. Y como dijo Bernardo, cuando él llegó al colmado de Ramón, quien tenía ya el dinero era él, y él se lo quitó del suéter y se lo llevó hacia el colmado. Y sobre esto, entonces, no puede venir a beneficiarse el hoy acusado Valentín de que supuestamente él se encontraba en una condición de provocación. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia ha establecido y ha sido cónsono con lo que es la doctrina y la jurisprudencia que ha mantenido esa Corte en su libro de las principales sentencias del año 2020, específicamente en la página número 945, hay una sentencia dedicada a la excusa legal de la provocación y establece cuál es la configuración de la excusa legal de la provocación. Esta sentencia es del 31 de enero del año 2020. Y en este caso, aún de una condición de mayor gravedad, rechazan esta excusa legal de la provocación. Fíjense, aquí, caso similar, dice la Suprema Corte, presentamos un recurso de apelación el imputado diciendo que actuó ante la provocación hecha por el hoy occiso, quien se dirigía hacia el imputado con un machete en la mano, con la intención de agredirle y quizá incluso de matarle, dijo su defensa técnica. Y entre tal situación y con los medios que tenía a su disposición es que el imputado procedió a dispararle a la víctima, porque supuestamente la víctima iba hacia él con un machete en las manos. Y dice el colegiado rechazó esa excusa legal de la provocación, la Corte de Apelación igualmente rechaza y la Suprema confirma la decisión que dio este primer tribunal colegiado y la Corte. Justamente en este caso, como en el similar, presentaron un informe técnico pericial de video en el que se comprobaba que el hoy occiso Carlos Luis Batista fue quien con un machete en mano tenía la intención de agredir supuestamente a la víctima. La Suprema, en esta sentencia del año 2020, indicó que conforme a la mejor doctrina y jurisprudencia constante, para acreditar la excusa legal de la provocación, deben concurrir las siguientes circunstancias. Y vamos a ver si en este caso, de manera particular, concurren las siguientes circunstancias que dice la Suprema Corte de Justicia. A, que el ataque haya consistido necesariamente en violencias físicas contra el autor del homicidio. Valentín, ¿le pudo mostrar en el curso de este juicio que hubo algún tipo de lesión física hacia su persona? Ese es el primer requisito que dice la Suprema Corte de Justicia. A, que el ataque haya consistido necesariamente en violencia física. Ya vemos que el primer requisito no se cumple en este caso. No hay ni siquiera una sola señal de que el imputado, Valentín Espínola Brito, haya recibido un tipo de lesión física. B, que estas violencias, es decir, la física, hayan sido ejercidas contra seres humanos. Vemos que no se cumple el segundo requisito. El tercero, C, que las violencias sean graves. No solo de que existan violencia, sino que las violencias deben ser graves, las que le fueran ocasionadas al hoy acusado Valentín, en términos de lesiones corporales severas o de apreciables daños psicológicos de los que se deriven considerables secuelas de naturaleza moral. D, que la acción provocadora y el crimen o el delito sean consecuencia
que ocurran bastante próximo y que no hayan transcurrido entre ellos un tiempo suficiente para permitir la reflexión y la meditación serena, neutralización de los sentimientos de venganza e ira. Fíjense, cuando vemos estos requisitos, ninguno de los 4 requisitos se cumplen en este caso de manera particular. De plano, este primer tribunal colegiado debe de rechazar el argumento que pretendía la defensa técnica al inicio de este juicio, conforme a criterio jurisprudencial que mantiene la segunda sala de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia. Una sentencia que viene confirmando, o un criterio que viene desde la sentencia número 15 del 15 de enero del año 2003 del Boletín Judicial 1106. Es decir, con esta jurisprudencia que ha mantenido de manera constante la Suprema Corte de Justicia, de plano hay que rechazar el argumento inicial de la defensa técnica del imputado. No hay ni siquiera una sola cita. Es por esto y porque la persona provocada que era la víctima. Pero no solo eso, de que la víctima era un menor de edad frente a la fuerza que tenía el imputado y que no obstante él logró quitarle esa arma y ya la tenía en su poder. Él le dice: toma por palomo, y le infiere un estocado. Ahí se ve el salvajismo que tenía el imputado, la intención voluntaria de cometer el hecho y el exceso provocado por él. Decimos esto porque si bien este tribunal debe de rechazar esa excusa legal de la provocación que planteaba la defensa técnica del imputado, también sabemos que debe analizar los criterios que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal Dominicano para determinar cuál es la pena a imponer. Y entendemos que en este caso la pena a imponer debe ser la que plantea el Ministerio Público por ese exceso que tuvo el ciudadano Valentín. No estamos hablando que en el medio del forcejeo, en el medio de la envoltura que tenían los dos, él salió herido a la víctima. No fue en ese momento. Por eso decimos, quizás en una situación particular como esa, podían tomarse algunos criterios para la determinación de la pena en beneficio del imputado. Es decir, si en ese forcejeo se hubiese herido a la víctima, decimos, bueno, él mismo llevó el arma y él mismo dejó que en ese calor se hiriera. Pero no, ya cuando Bernardo lo tenía separado, es que le dice: toma por palomo, y que luego persigue a Bernardo con esa misma arma. Vemos esa acción voluntaria de él y ese salvajismo, como decíamos. Y ante esta acción debe entonces imponerse penas concretas que sean realmente reeducadoras con ese fin. En ese sentido, tribunal, la Fiscalía asegura que este primer tribunal colegiado debe de rechazar ese argumento de la defensa técnica de excusa legal de la provocación, porque sabemos que tratará de abocarse a lo que se ve en el video. Un video por sí solo no le dice nada a este tribunal, porque ese video que vimos todos aquí no fue donde inició el evento, sino la parte final de esa escena del hecho. Porque sabemos, y así todos los testigos lo confirmaron, este caso inició en un colmado distinto a donde fue herida la víctima. Y en ese colmado fue que el hoy imputado inició sus agresiones en perjuicio de un menor de edad. En ese sentido, comentaba con mi compañero Kelvin Pimentel en otros procesos que se han presentado ya en fase de audiencia preliminar, donde jueces en esa fase de audiencia preliminar han dictado auto de no lugar porque ven un video y en ese video sacan una conclusión y dicen: el evento que pasó fue este y es una legítima defensa y ya no es necesario enviar a un juicio. ¿Por qué? Porque el hecho no solamente puede comprobarse a través de ese video, porque en ese video solamente vimos el último momento y no sabemos incluso ni lo que se decía o lo que se dejó de decir, como así los testigos pudieron traer la información que logran concluir el tribunal una sola cosa: que el hoy acusado, Valentín Espino Labrito, de manera voluntaria le impidió una estocada luego de haberle dicho: toma por palomo, a la víctima Mikey, de apenas 16 años de edad, y todo esto por haberlo despojado de un dinero que le pertenecía al menor. En ese sentido, la Fiscalía ha logrado probar la configuración del tipo penal de homicidio voluntario conforme establece el Código Penal Dominicano, que reza que el que voluntariamente le quita la vida a otro se hace reo de homicidio. En ese sentido, el Ministerio Público está presto para concluir de la siguiente manera. Primero, que se ha declarado culpable el imputado Valentín Espino Labrito de haber cometido homicidio voluntario
violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, sea condenado a la pena de 20 años de prisión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle. En razón de haberle provocado una herida de manera voluntaria a la víctima, Mike Ulloa Pichardo. Segundo, que en cuanto a la medida que pese en contra del imputado Valentín Espino Labrito, la misma le sea variada a prisión preventiva por efecto de la sentencia condenatoria en razón de agravarse el peligro de fuga y de la destrucción de la presunción de inocencia que le revestía hasta el día de hoy. Tercero, que el imputado, las costas sean declaradas de oficio por estar asistido de la Defensoría Pública. Cuarto, se ordena el decomiso de la prueba material consistente en el arma blanca presentada a este juicio a los fines de destrucción. ¿Es cuánto, tribunal? Demostrado con las pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales que se han presentado en el transcurso de este juicio. Durante este juicio se escucharon múltiples testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, dentro de los cuales se encuentran el señor Juan Bernardo Capellán Núñez, Denny Núñez, Kemeli Núñez y Francisco Antonio Burgos, quienes presenciaron los hechos y ofrecieron declaraciones claras, contundentes y coincidentes entre sí de que el conflicto se originó en razón de que la víctima obtuvo un premio en el colmado San Ramón, ubicado en la comunidad de Chucho de Pez, distrito municipal de Cenoví, en una máquina tragamoneda, y el imputado intentó arrebatarle ese dinero, iniciando así una agresión injustificada, el imputado de manera constante en contra del menor de iniciales MUP, Mikey Ulloa Pichardo. Juan Bernardo Capellán relató que Mikey llegó a su colmado llorando ese día 14 de julio del año 2024, manifestando que Valentín intentaba quitarle su dinero que se había ganado. En un intento de evitar que el conflicto siguiera o que aumentara de nivel, Juan Bernardo Capellán Núñez se lo lleva a su colmado, el colmado DJB, que queda enfrente del colmado San Ramón. Pero lejos de calmarse la situación, aquí el imputado empuja a la víctima y se disponía a agredir a la esposa de Mikey, quien se encontraba en estado de embarazo. Es entonces cuando se observa que Mikey toma un cuchillo que estaba en el mostrador, no para atacar, sino, podemos decir, en un intento desesperado de defenderse. El video muestra claramente que el menor no lanza en ningún momento ninguna estocada. Por el contrario, abraza al imputado para frenar la situación. Fue entonces cuando Valentín le arrebata el cuchillo y tras un breve momento de separación le provoca una estocada mortal en el corazón y le dice: toma por palomo. El mismo Juan Bernardo expresó que casi fue herido también por Valentín, quien al ver a la víctima herida intentó agredirlo a él también, lo que demuestra una actitud violenta y irracional por parte del imputado. Y en el video ustedes lo pueden observar que cuando Valentín sale del negocio, luego de que comete el hecho, el Juan Ramón sale, está ahí, pero luego entra al colmado y Valentín le cae atrás y una persona lo está sosteniendo por un brazo al imputado, y el imputado como quiera entra al colmado con el cuchillo con la intención de agredir al testigo Juan Bernardo, quien declaró esa situación también ante el tribunal. El testimonio de Denny Núñez, por su parte, confirmó que Valentín fue el agresor desde el inicio y que incluso tras la advertencia de Juan Bernardo, que le manifestó: déjalo, que es solo un niño, él persistió en su ataque, lanzándole múltiples estocadas hasta ocasionarle la herida que le quitó la vida. Kemeli Núñez y Francisco Antonio Burgos también ratificaron la misma versión de los demás testigos, afirmando que el conflicto había cesado
momentáneamente y que fue Valentín que ya con un cuchillo que tenía en su poder y la víctima desarmada reinició la agresión y consumó el hecho. El hecho no se da en el forcejeo, el hecho se da luego de que son separados tanto el imputado como la víctima momentáneamente, y el imputado es quien reinicia la agresión en contra del menor. La grabación obtenida de la cámara de seguridad del colmado de JB muestra que fue el imputado Valentín Espino Labrito quien inicia la agresión física al propinarle un empujón a Mikey y también cuando se disponía a agredir a Lady Núñez, su pareja. Posteriormente, tras ser separados, Juan Bernardo y Francisco Antonio Burgos y otras personas que estaban en el lugar observan cómo el imputado en un acto deliberado aprovecha ese momento y le provoca la estocada mortal. El hecho no ocurre mientras Valentín se defiende de una agresión por parte de Mikey. Por el contrario, la víctima ya se encontraba desarmada y el conflicto había sido controlado momentáneamente por la persona que estaba en el lugar. En definitiva, si el imputado hubiese optado por retirarse del lugar una vez separado, hoy no estuviéramos aquí conociendo este proceso. Es decir, que, y con respecto a la excusa legal a la provocación, es algo que no procede en razón de que en todo momento, desde el inicio en que el menor se saque el premio, quien lo agrede físicamente es el imputado. Es en ese sentido, honorable, que nosotros vamos a concluir de la siguiente manera. Primero, que se condene al imputado Valentín Espino Labrito a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor por violar las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 83, 86 y 87 de la Ley 631-16 para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle. Segundo, en cuanto al aspecto civil que se acoja como buena y válida, en cuanto a la forma y el fondo, la querella en constitución en actor civil de fecha 16 de septiembre del año 2024. En consecuencia, se condena al imputado al pago de una indemnización de 8 millones de pesos como justa reparación de los daños sufridos por las partes querellantes. Tercero, que la medida de coerción que pesa sobre el imputado se varíe por la condena a imponer. Por la condena a imponer. Honorable. La defensa técnica al momento de iniciar este juicio de fondo en su alegato de apertura le establecía de que con los elementos de prueba que se iban a reproducir y que fueron desahogados en este juicio de fondo le íbamos a demostrar la otra cara de la moneda. Más allá de la falacia jurídica que ha narrado el Ministerio Público con relación a la subsunción de la conducta de mi representado en los artículos 295 y 304, estableciendo de que debe de ser sancionado por las disposiciones de los artículos que contemplan el homicidio voluntario, estamos en este proceso enfrentando, y así ha sido demostrado por los elementos de prueba, que la conducta del ciudadano Valentín Brito ha sido cometida por la excusa legal de la provocación. E inclusive, honorable, podríamos hablar en este proceso de que la acción que ha provocado la víctima, que ha llevado a la reacción de mi representado, puede tratarse de lo que es la legítima defensa, tal cual lo establece el artículo 328 del Código Penal. Esto, honorable, no por mero capricho de la defensa técnica, sino que si visualizamos
y refrescamos cada uno de los argumentos y declaraciones que los testigos virtieron en este juicio de fondo, puede establecerse que todos ellos, de manera unánime, hicieron alusión de que la persona que provoca el resultado es la víctima. Y fíjese cómo el Ministerio Público realiza un intento fallido de desnaturalizar la figura jurídica de la legítima defensa, estableciendo de que la provocación fue por parte de mi representado de manera inicial. Pero la pregunta aquí y el ejercicio es sencillo. Vamos a excluir la conducta de la víctima y vamos a verificar si obtenemos el mismo resultado. Es decir, si nosotros excluimos de ese cuadro fáctico la provocación que cometió la víctima, que le dieron origen a los resultados, tendríamos entonces las mismas conclusiones. Es decir, si Mikey no se retira del lugar de expendio de bebidas alcohólicas a su residencia a hacerse de un arma blanca y de irse encima de mi representado, pudiéramos estar aquí el día de hoy. O esos hechos hubiesen tenido las mismas consecuencias. Fíjese, honorable, que los testimonios de Kenny Núñez establecen de manera unánime de que el cuchillo lo poseía la víctima, Mikey. Y el testigo Francisco, alias Kiko, establece de que la persona que busca el cuchillo y la persona que lleva el cuchillo al colmado es el muerto, haciendo alusión a Mikey. Y fíjese entonces cómo la testigo Denny Núñez establece de manera más abarcadora y precisa de que el cuchillo fue Mikey que lo fue a buscar a su casa. Y que luego que Mikey busca el cuchillo a su casa, llega al colmado y se le va encima a Valentín. Y establece que esto lo hace la víctima supuestamente para defenderse de una agresión que no existe. Y fíjese entonces cómo Juan Bernardo sencillamente ratifica lo establecido por estos tres testigos, de que el cuchillo lo buscó Mikey, de que el cuchillo lo llevó Mikey, y de que la persona que le vuela encima a mi representado es Mikey. La pregunta sería aquí, honorable, entonces, si la víctima no comete esa conducta, no provoca esos hechos, si hubiesen tenido ocurrencia el día de hoy. En ese entendido, honorable, que sencillamente, fíjese que inclusive en la entrevista en cámaras Excel establece la menor de edad, de que la persona que va a su casa a hacerse de una arma blanca es la víctima, Mikey. Y fíjese que esa misma menor establece sobre la conducta de mi representado, y la misma estableció que la persona empezaron a tirarle botella al imputado, corroborando así las declaraciones iniciales del imputado. Y sobre todo establece de que el imputado no era así y que ella no sabía que algo así iba a ser Valentín. Esto, honorable, porque sencillamente la conducta de Valentín fue provocada por la víctima. Y fíjese, honorable, que sencillamente lo que Valentín ha realizado es la acción de repeler un peligro inminente, ya que se pudo visualizar en el video de que Mikey le vuela encima con el cuchillo, y establece el Ministerio Público de que no era con la intención de agredirlo. Y la pregunta sería aquí, a través de la lógica sencillamente, sí, remontándonos al lugar de esos hechos y en ese momento, luego de que se tiene la discusión inicial y que la víctima se retira a su residencia, se hace de un arma blanca y regresa al lugar y le vuela encima a Valentín, si su intención era o no herirlo, o si la víctima en ese momento lo que quería era abrazar a mi representado, o darle un beso a mi representado, o darle la paz a mi representado. Más que claro, honorable, que la intención de la víctima en ese momento no tan solo era herir a mi representado, sino provocarle heridas. En ese entendido, Valentín únicamente se defendió de la acción de la víctima, y fue la víctima la persona que provocó el desenlace de estos hechos. Es en ese entendido, honorable, que la defensa técnica, luego de demostrado la teoría de caso sostenida, Soy Jacqueline Pichardo de González, soy la mamá de Mikey. Lo único que yo le pido a ustedes como madre, que me vean. Mi hijo era un niño de 16 años, sí, yo con mucha culpa, porque no estaba. Mi hijo
él le quitó un dinero que no era de él, que yo le aseguro a usted que si él se había referido a su padre, había ido a su casa, hoy en día esto no estuviera pasando. Porque yo le quiero decir a ustedes, señora, a todas, a todo el que está aquí, que el primer problema fue en el colmado San Ramón. Si hoy en día esos videos no habían sido borrados, donde el Señor llega que no estaba, hoy en día fuera otra cosa. Hoy en día, y no disculpo a mi hijo, no, porque yo sé que también estuvo muy mal de lo que hizo. Pero hoy en día yo soy una madre que no tiene vida, porque mi corazón está muerto. Yo tengo que ponerme una coraza para yo sacar a mi familia adelante, y un bebé que me dejó, que hoy en día tiene 8 meses. Tuve que dejar toda mi vida botada para venir aquí, donde yo estaba luchando por mi hijo, donde a mi hijo yo le decía, regresa a tu casa, donde él sabe que mi hijo hasta dinero le dio a él ese día, donde Ramón no quiso declarar, donde no me le dieron ni auxilio a mi hijo, señora, ni auxilio le dieron a mi hijo, nada. Y también sé que yo también tengo culpa como madre, y lo reconozco, de que mi hijo estaba en un negocio de bebida. Pero hay muchos menores hoy en día que salen de ahí, se casó, se fue de la casa, como le dije los otros días. Ya nosotros no estábamos presentes, su papá estaba trabajando. Cuando le dieron la estocada a mi hijo, se lo tiraron en los brazos a su papá. Lo llevaron a la casa moribundo, porque ya no había vida, porque mi hijo inmediatamente cayó. Él sabe que aquí todo lo que se ha dicho, él mismo habló mentira. Él mismo sabe que todo lo que ella ha dicho aquí es mentira. Que si él no llega y le quita el dinero a Mikey, esto no hoy en día no estuviera pasando, porque él maltrató a Mikey. Él le dio trompada a Mikey, porque hay testigos que no quieren hablar. Ahora yo le pregunto, ¿por qué San Ramón borró los videos? Porque es Ramón Espínola igual que él. Porque es Ramón Espínola, son familiares. Inmediatamente llegó la policía la misma noche, él recogió todas las cámaras de seguridad para no buscarle más problemas a él ni a su familia. Inmediatamente recogió todo. Cuando yo me dirijo al cuartel, que mi hermana me llamó y me dijo, Ramón está preso. Y yo fui y le dije, ¿por qué no me llamaron? Porque yo soy su madre y yo quería estar presente. Y lo que me contestó fue el señor, ¿usted quiere un careo con él? Yo le dije, sí. Y todavía hoy en día yo estoy esperando un careo con ese señor. Todavía hoy en día yo estoy buscando un careo con ese señor. Porque yo le aseguro a ustedes que si esa cámara de seguridad no se hubieran borrado, hoy en día fuera otra cosa. Porque el problema no comenzó en el otro colmado, comenzó en el próximo. Un colmado que es de 2 plantas, colmado que tenía billar, un colmado que tenía lavadero. Él no puede decir que no había cámara de seguridad, porque ya hasta un chinchorro tiene cámara de seguridad. Donde hay empleados no se pueden tener una cámara dañada. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ocultar la evidencia? Como dice, él estaba jugando en maquinita, en un negocio clandestino, jugando maquinita, y él el que abre el cuchillo para venir para encima de mí, para acabar con mi vida, no yo con él. Él viene sobre mí. Yo lo que intento es defenderme. Entre el forcejeo sucedió lo que sucedió. Yo estoy muy arrepentido de lo que pasó, porque yo también tengo hijos y yo sé lo que es eso. Yo tengo 4 niños pequeños y nadie quiere quitarle la vida a nadie. Eso es todo lo que... El tribunal declara ser